¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas de Venezuela, el resumen completo de todos los deportes, una jornada tensa con muchas incógnitas, la sublevación de un grupo de militares a la cabeza de un capitán desertor, Luisa Ortega que desconoce su destitución. También tenemos las reacciones de la oposición que exige explicaciones al gobierno sobre los militares que aparentemente se sublevaron en una especie de levantamiento armado. Hay algunas voces que dicen que podría ser un montaje del gobierno de Nicolás Maduro para distraer y distorsionar o echar una cortina de humo, mejor explicado, ¿no? Bueno, en fin, a continuación les invito a ver un compilado de deportes que he subido al canal con toda la información y el material completo de Venezuela de las últimas horas. Al final del video, por favor, comenten, escriban, ¿qué piensan? ¿Será que realmente en las Fuerzas Armadas hay una especie de rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro? ¿O es un montaje del propio gobierno para distraer y echar una cortina de humo? O también acusan ya por ahí que esto ha sido orquestado para perseguir y buscar culpar, como ya lo ha anunciado Nicolás Maduro, a la oposición de haber pagado a supuestos mercenarios o grupos terroristas para atentar contra la patria. Nada raro, ¿no?, que de aquí se vengan unos juicios o encarcelamientos a dirigentes de la oposición. Por favor, comenten sus impresiones y les dejo con el material compilado. Y empezamos con detalles que se han dado a conocer sobre el grupo de personas que tomó por asalto la madrugada de este domingo uno de los fuertes militares más importantes de Venezuela. Por ahora, solo tenemos la versión del gobierno. El presidente Nicolás Maduro dijo que fueron unos 20 hombres vestidos de militares quienes atacaron el fuerte Paramacay, ubicado cerca de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. El enfrentamiento con soldados del fuerte dejó 2 muertos y 10 detenidos. Un asalto calificado por el gobierno como un ataque terrorista de tipo militar. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Parte del grupo de atacantes logró huir con un centenar de fusiles y varios lanzagranadas que hasta el momento no han podido ser recuperados, según un reporte de la agencia EFE. Según el presidente Nicolás Maduro, el asalto empezó 10 minutos antes de las 4 de la mañana, cuando el grupo de asalto sorprendió a los vigías del fuerte militar dirigiéndose al almacén de armamento. Afuera del fuerte hubo una protesta de civiles y un dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, identificado como Ramón Rivas, murió al recibir un balazo. En las primeras horas surgió un video que se hizo viral en redes sociales. El video muestra a un ex capitán venezolano que se identifica como Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo. Este es el video. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Y tras la difusión del video de Caguaripano, el gobierno de Venezuela publicó un video que muestra un escuadrón del fuerte Paramacay. El video, al parecer, tenía el propósito de mostrarle a la opinión pública que los militares habían recuperado plenamente el control del fuerte, como veremos a continuación. Hemos sido objeto de un ataque terrorista, paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, unidos por la patria. Y en lo que aparenta ser un intento por mostrar unidad en las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Comunicación publicó más tarde este video que muestra al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, firmando el comunicado que indica que sus fuerzas repelieron el ataque. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Venceremos.
En horas de la tarde, el presidente Nicolás Maduro mencionó el incidente en el fuerte Paramacay. Lo hizo en la transmisión de su programa semanal de esta forma. Empezando a las 3 de la tarde, estaba hablando con el comandante general del ejército. Desde aquí quiero felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la reacción inmediata que se ha tenido frente al ataque terrorista. Hace una semana les ganamos con votos y hoy hubo que ganarles con balas al terrorismo. Comandante General Suárez Churio, seguimos hablando ahorita. Transmítale toda la felicitación al ejército bolivariano y bueno, yo voy a dar parte ahora de los resultados de la acción antiterrorista. Hasta luego, pues. Que Dios los bendiga. La patria sigue. Bueno. Le ganamos con balas al terrorismo, dijo el presidente. Bueno, el fuerte Paramacay, como ya mencionaba, está situado en el estado Carabobo a 2 horas por carretera desde Caracas. Osmar Hernández se desplazó a la localidad de Naguanagua, en las inmediaciones del fuerte, y nos envió el siguiente reporte. Así es, Rafael, un gusto como siempre saludarte, una jornada sin duda de mucha atención, especialmente en Valencia, la capital del estado Carabobo, que desde horas de la madrugada se convirtió en escenario de enfrentamientos que tuvieron como escenario el fuerte Paramacay, que se ubica en la avenida Universidad, en el sector de Naguanagua, en el estado Carabobo. Varios vecinos nos contaban que se despertaron al escuchar las detonaciones de esta sublevación militar que tuvo lugar en esta entidad del centro occidente de Venezuela. Escuchemos parte de los testimonios que logramos recoger al trasladarnos hasta este punto de Venezuela. Escuchemos. 4:30, 5 de la mañana, que escuché las primeras detonaciones, que eran armas de alto calibre, pues, se prolongó por varias horas, pero de manera intermitente. Es decir, yo a esa hora, 4:30, 5, las detonaciones duraron apenas 2 minutos, por decirle algo. Y después habían pausas, y luego a los 20 minutos volvían a haber detonaciones de enfrentamiento. Era claramente enfrentamiento, pero eran dispersos. Y a medida que fue avanzando la mañana, antes de que vinieran 2 tanquetas de la Guardia Nacional, entonces sí hubo enfrentamientos fuertes, muy prolongados, de bastantes ráfagas de tiros. Y luego cuando vino la Guardia Nacional Bolivariana, las 2 tanquetas, una blanca y una oscura, penetraron las instalaciones del cuartel y hubo enfrentamientos aún mayores. Y luego después empezaron a hablarle, desde las tanquetas de la Guardia Nacional, empezaron a hablar a los que estaban atrincherados de que se entregaran, de que salieran sin las armas, con las manos en alto, porque ahí ya ellos tenían controlada la situación. Arribamos a la entidad alrededor de las 2 de la tarde y en nuestra presencia acá no hemos escuchado detonaciones de ningún tipo. Lo que sí hemos observado es un fuerte patrullaje, tanto de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, de la Guardia Nacional Bolivariana, incluidas tanquetas militares y también helicópteros que han realizado sobrevuelos preventivos en toda el área, en la ciudad. De igual manera, tenemos información de manifestaciones que se generaron una vez se conoció de este alzamiento militar en la capital del estado Carabobo, lo cual generó la reacción inmediata de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que dispersaron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y con perdigones. Los detalles de esta actuación militar fueron dados a conocer a través de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Veamos en pantalla parte de lo que fue esta información detallada desde el Ministerio de la Defensa. Decía que la referida acción fue ejecutada por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción. Los mismos fueron repelidos de forma inmediata por el personal adscrito a la precipitada unidad superior, practicándose, continúa el escrito, diciendo varias detenciones, incluyendo la del referido oficial subalterno. Parte del grupo logró sustraer algunas armas y están bajo intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad del Estado. Justamente, Rafael, estamos a una semana de las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que han sido ampliamente cuestionadas por distintos sectores del país, por una parte por considerarlas inconstitucionales al no haberse convocado a un referendo consultivo y de igual manera al asegurar
que se cometieron delitos de fraude electoral. Entre los señalamientos más polémicos, el de Smartmatic, la empresa que provee de tecnología al Consejo Nacional Electoral. En horas de la tarde se pronunciaba el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, luego de un prolongado silencio para describir lo ocurrido en la capital del estado, Carabobo. Escuchemos parte de lo que dijo. Los soldados y oficiales de los batallones y de las compañías reaccionaron de inmediato. Respondieron con los fusiles de la patria y hicieron a huir a una parte de estos atacantes, mercenarios y terroristas. También decía el jefe de Estado que como parte de lo que llevaron consigo quienes protagonizaron este alzamiento militar se encontraban 93 fusiles y 4 granadas. Oficializaba también la cifra de 2 personas que perdieron la vida en el marco de esta acción, 1 persona herida, y se refería a 10 atacantes, 9 de ellos civiles, y aseguraba que también un militar retirado. En el marco de las manifestaciones registradas en el estado Carabobo, 3 municipios, específicamente San Diego, Valencia y Naguanagua, una persona perdió la vida, un hombre de 51 años de edad perteneciente al Partido Avanzada Progresista de tendencia opositora. Para CNN, Osmaria Hernández, Naguanagua, Venezuela. Bien, gracias, Osmari. Sigo siendo fiscal general de la República. Fue lo que dijo este domingo Luisa Ortega en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en un acto de defensa de la Constitución convocado por la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Expresó que no reconoce su destitución porque fue ordenada por el gobierno a la nueva constituyente y que ese órgano es ilegítimo. Cabe recordar que Luisa Ortega fue destituida de su cargo y en su lugar nombraron a Tarek William Saab, hasta el sábado defensor del pueblo. Ortega Díaz expresó que tiene la misma estatura del pueblo venezolano. Esto fue lo que dijo. Ustedes deben entender que estoy siendo objeto de persecución y denuncio que cualquier atentado contra mi persona, cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida, responsabilizo al Ejecutivo Nacional, especialmente al SEBIN. Bueno, ahora quiero analizar una vez más lo que ocurrió en el fuerte Paramacay. Quiero presentarles a mi siguiente invitado, alguien que conoce a fondo el sistema militar de Venezuela porque por mucho tiempo no solo fue parte de él, sino que estuvo a la cabeza. Le doy la bienvenida al general retirado Raúl Salazar, ex ministro de Defensa de Venezuela, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Caracas. Gracias por acompañarnos, general. Bienvenido a Mirador Mundial. Muy buenas noches. Para empezar, general, ha habido versiones encontradas de lo que pasó en el fuerte el día de hoy y bueno, yo sé que usted tiene fuentes dentro de las fuerzas militares de Venezuela. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, yo creo que fue una toma sorpresiva al comando de la Brigada Blindada por un grupo de oficiales, de los cuales unos de ellos retirados fueron sometidos a juicio de persecución, que es sobre todo el capitán Guaripana. Y por lo tanto ellos ejecutaron una operación nocturna donde capturaron el comando de la Brigada Blindada, la 41 Brigada Blindada, con el objetivo de obtener armamento y tener capacidad de acciones a futuro. ¿En base a eso se cumplió el objetivo, general? Ellos no tomaron para mantener el comando de la 41 Brigada, sino el objetivo era proveerse de armamento, granadas y munición que le permitan accionar a futuro en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, en base a lo que usted me dice, si lo entiendo bien, se cumplió el objetivo. Y la segunda pregunta es, ¿usted obtiene la información directamente de fuentes militares? ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, la fuente siempre, los periodistas hoy en día, con esa libertad que existe y la velocidad que tienen de comunicar, más todo lo que dice y las declaraciones que han dado los propios oficiales que ejecutaron la operación, se manifiesta claramente que el objetivo no era mantener el comando de la Brigada Blindada, porque ellos con alrededor de 30 o 40 hombres no pueden mantener un objetivo tan grande desde el punto de vista militar. Entonces, por lo tanto, ellos cumplieron lo que vos perseguían, que era obtener armas para poder entonces accionar a futuro dentro del territorio nacional.
Entonces, general, en base a la situación que se dio hoy, ¿diría usted que hay fracciones significativas en las Fuerzas Armadas de Venezuela o simple y sencillamente estamos hablando de un evento aislado que no ejemplifica lo que está pasando en este renglón, en este sector del gobierno de Venezuela? Bueno, yo creo que Venezuela en los últimos meses ha estado en todos los canales informativos del mundo, motivado al descontento interno que existe de un gobierno que como que fue elegido democráticamente, lleva acciones que lo que buscan es permanecer en el poder a la larga y ancho. Cuando se ven que ni siquiera han realizado las elecciones de gobernadores ni alcaldías que están vencidas, entonces ahora hacen una constituyente que está viciada, donde ya hasta la propia empresa Smartmatic, como dijeron ustedes acá, declaró que las cifras de los votantes con los que ellos coinciden no son, a pesar de estar contratados y se fueron del país. Por lo tanto, lo que se está buscando es, en vez de hacer una corrección a la Constitución, que no le hace falta, es buscarle la vuelta a la Constitución para permanecer en el poder y a herirse pues prácticamente a lo que es el territorio nacional, cuando no son ni una parte de la democracia que más bien manifestaría las elecciones. Yo creo firmemente que si fuesen recapacitaran, una solución a este problema muy fácilmente podría ser ejecutar las elecciones de gobernadores, ejecutar las elecciones de alcalde. El pueblo decidiría pues democráticamente, con eso sí tendría que ser con un CNE mucho más creíble, y entonces posteriormente en los primeros meses del año que viene hacer las elecciones presidenciales. Lo que pasa es que al estar en desventaja, entonces están buscando todas estas cosas para sumarse tiempo, y entonces ya hablan de la constituyente que podría durar 2 años y que puede decir todo lo que desee para ver si cambiaría y de paso político para mantenerse en el poder. General retirado y exministro de Defensa de Venezuela, Raúl Salazar, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Gracias, general, y hasta la próxima. Quiero recordarles que espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter, ¿Quién es Juan Caguaripano, el ex capitán de la Guardia Nacional al que acusan de tomar hoy por asalto al fuerte de Paramacay de Venezuela? No es la primera vez que hace noticia. De hecho, en 2014 fue expulsado de la Guardia Nacional por la traición a la patria, así lo definió el gobierno. En ese entonces le concedió una entrevista a CNN. Esto fue lo que le dijo a Fernando del Rincón. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo ya 10 años oponiéndome, viendo situaciones irregulares donde se ha desprestigiado la Fuerza Armada, y oponiéndome a esto, pues incluso desde los lemas hasta las aberraciones en las que nos comprometen. Y la pregunta que cabe aquí es, si fue expulsado de la Guardia Nacional en 2014, ¿cómo es posible que haya podido tener este domingo la capacidad de sublevarse otra vez? ¿En dónde estuvo estos 3 años? ¿Y los que aparecieron a su lado, son civiles o militares? El gobierno dice que son civiles, pero realmente no hay manera de confirmar a esta hora de manera independiente. La presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental, dice que la situación no suena muy convincente y que el hecho de que se haya dado un pronunciamiento desde el interior del fuerte militar hace que surjan muchas preguntas. Le doy la bienvenida a Rocío San Miguel. Gracias por acompañarnos, Rocío. Bienvenida a Mirador Mundial. Para empezar, te he escuchado hacer comentarios sobre él en nuestra programación en el transcurso del día. ¿Qué nos puedes decir sobre este personaje? ¿Quién es y realmente fue expulsado por traición a la patria, como dice el gobierno, de la Guardia Nacional? Sí, buenas tardes, Rafael. Los hechos el día de hoy, en el formato que se han presentado, sin duda son controvertidos, especialmente como refieres, que se trata de un oficial que es desertor de la Fuerza Armada Nacional desde el año 2014. ¿Cómo es posible ingrese a una unidad con el mayor poder de fuego en Venezuela, como lo es la 41 Brigada Blindada? ¿Cómo es posible manifieste una locución de esa naturaleza sin ser respondido por unidades militares, solamente
por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Comando Antiextorsión y Secuestro. ¿Cómo es posible que en el desarrollo de esta operación la reacción inmediata no la haya tenido el ministro de la Defensa o el propio comandante estratégico operacional, quizá rodeado del alto mando militar, y es apenas en horas de la tarde cuando el comandante general del Ejército, el mayor general Rafael Suárez Chourio, declara al país? Es decir, son muchas las conjeturas que se presentan en torno a este evento, por lo cual pensamos es muy probable estuviese infiltrado desde hace días y simplemente se dejó correr por el gobierno venezolano, quien a esta hora es el principal beneficiario de estos hechos, exhibiéndose como un gran triunfador en el aplacamiento de un alzamiento e iniciando una persecución feroz a lo interno de la Fuerza Armada Nacional e incluso en contra de sectores políticos, Rocío, de carácter civil. Me decía el ex general y ex ministro de Defensa de Venezuela, Raúl Salazar, más temprano, nos decía CNN, que desde su punto de vista esto fue una cortina de humo. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, los falsos positivos a veces suceden incluso sin que los propios operadores estén al corriente de que están siendo infiltrados. Tengo la impresión que el gobierno dejó correr esto en el momento preciso para alimentarse interesadamente de los beneficios que podrían ocurrir con esta declaración, este pronunciamiento de corte militar. Hay una teoría maquiavélica que me hacen llegar algunos de nuestros televidentes por redes sociales que indica que, de cierta manera, otra manera de aprovechar esta situación que ocurrió en este fuerte en el estado Carabobo es de que le hubiera permitido al gobierno saber quiénes son los militares que estarían dispuestos a participar en una sublevación. Entonces, vaya, 2 por 1, ¿no? Número 1 es una cortina de humo, número 2 es esta reacción para ver quién estaría dispuesto a ir en contra del gobierno. ¿Qué opinión te merece esta teoría, Rocío? Rafael, no podemos perder de vista que el gobierno bolivariano se ha hecho experto en el proceso de depuración de la Fuerza Armada Nacional ya desde el año 2002. La Fuerza Armada Nacional ha sorteado numerosas purgas a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, entre ellas la de supuestos golpes, la puesta en escena de eslogan que obliga a quienes no están de acuerdo a desmarcarse de estos propósitos. Es decir, la fórmula del ensayo de purgas militares ha sido perfeccionada en estos últimos 15 años por el gobierno venezolano con una asesoría de inteligencia bastante tecnificada. Esto no puede perderse de vista respecto a los verdaderos problemas que hay a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Hay un proceso de inestabilidad, hay enormes grupos de poder que operan de acuerdo a sus intereses y de allí la lógica del gobierno de penetrar, hacer purgas y limpiar permanentemente la Fuerza Armada Nacional, para lo cual, al haber infiltrado este tipo de movimientos, logra su cometido. Sí, y la realidad es que continúa el hambre, la falta de medicinas, los problemas económicos, la devaluación de la moneda, ya sin mencionar la inflación. Rocío San Miguel, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Mundial. Mejor explicado, ¿no? Bueno, en fin, a continuación les invito a ver un compilado de deportes que he subido al canal con toda la información y el material completo de Venezuela de las últimas horas. Al final del video, por favor, comenten, escriban qué piensan. ¿Será que realmente en las Fuerzas Armadas hay una especie de rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro? ¿O es un montaje del propio gobierno para distraer y echar una cortina de humo? O también acusan ya por ahí que esto ha sido orquestado para perseguir y buscar culpar, como ya lo ha anunciado Nicolás Maduro,
a la oposición de haber pagado a supuestos mercenarios o grupos terroristas para atentar contra la pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Y tras la difusión del video de Caguaripano, el gobierno de Venezuela publicó un video que muestra un escuadrón del fuerte Paramacay. El video, al parecer, tenía el propósito de mostrarle a la opinión pública que los militares habían recuperado plenamente el control del fuerte, como veremos a continuación. Hemos sido objeto de un ataque terrorista, paramilitar, mercenario contra la paz. Logró huir con un centenar de fusiles y varios lanzagranadas que hasta el momento no han podido ser recuperados, según un reporte de la agencia EFE. Según el presidente Nicolás Maduro, el asalto empezó 10 minutos antes de las 4 de la mañana, cuando el grupo de asalto sorprendió a los vigías del fuerte militar dirigiéndose al almacén de armamento. Afuera del fuerte hubo una protesta de civiles y un dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, identificado como Ramón Rivas, murió al recibir un balazo. En las primeras horas surgió un video que se hizo viral en redes sociales. El video muestra a un ex capitán venezolano que se identifica como Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo. Este es el video. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo patria. Nada raro, ¿no?, que de aquí se vengan unos juicios o encarcelamientos a dirigentes de la oposición. Por favor, comenten sus impresiones y les dejo con el material compilado. Y empezamos con detalles que se han dado a conocer sobre el grupo de personas que tomó por asalto la madrugada de este domingo uno de los fuertes militares más importantes de Venezuela. Por ahora, solo tenemos la versión del gobierno. El presidente Nicolás Maduro dijo que fueron unos 20 hombres vestidos de militares quienes atacaron el fuerte Paramacay, ubicado cerca de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. El enfrentamiento con soldados del fuerte dejó 2 muertos y 10 detenidos. Un asalto calificado por el gobierno como un ataque terrorista de tipo militar. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Parte del grupo de atacantes... ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas de Venezuela, el resumen completo de todos los deportes, una jornada tensa con muchas incógnitas, la sublevación de un grupo de militares a la cabeza de un capitán desertor, Luisa Ortega, que desconoce su destitución. También tenemos las reacciones de la oposición, que exige explicaciones al gobierno sobre los militares que aparentemente se sublevaron en una especie de levantamiento armado. Hay algunas voces que dicen que podría ser un montaje del gobierno de Nicolás Maduro para distraer y distorsionar o echar una cortina de humo